¿Y qué se pone en juego con este proyecto de corresponsabilidad en la crianza o mal llamado de tenencia compartida? Va a ser el tema central de una mesa de intercambio con especialistas hoy en el Parlamento, porque se está debatiendo en esa media sanción que ya tiene este proyecto de ley. Para hablar sobre, bueno, justamente qué es lo que está en juego con este proyecto de ley, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan Raúl Willimán, del Consultorio Jurídico, abogado, ¿no? Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Un placer que estés con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y uno de los ponentes de la conferencia de esta tarde? Sí, me invitaron, con todo gusto participo de estos espacios de intercambio que creo que son muy útiles y aparte democratizan la discusión, porque uno generalmente va a la comisión, ya sea que me toque ir por alguno de los sindicatos que represento o pues sobre todo por el sindicato Linau, que ha trabajado mucho en este tema, o incluso por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de Asistencia a las Víctimas, que trabaja con muchas víctimas, niños y adolescentes, pero los espacios en comisión son reservados, básicamente, para la comisión. Entonces, los es algo que vayas a ver a la versión taquigráfica, que a veces es difícil hasta de encontrar, claro, pero muy interesante como... Es interesante, saber, ¿no? Es rico lo que cada uno va a aportar allí, pero claramente la información no se democratiza como hacer una jornada, entonces me pareció muy buena la idea y acepté con todo gusto la invitación para esta tarde. Te voy a hacer la misma pregunta que está en la mesa de intercambio para ir luego desgranando y después focalizarnos también en el trabajo que ustedes hacen en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está en juego con este proyecto de ley que ha sido tan debatido, que están por un lado las organizaciones, o gran parte de las organizaciones sociales, Comité de Derechos del Niño, y demás, y el derecho de algunos padres, ¿no? Pero ¿qué está en juego, pensando en los niños? Sí, en realidad creo que el proyecto debería analizarse en dos aspectos. El primero de los aspectos tiene que ver con si efectivamente era necesaria una regulación para establecer una especie de corresponsabilidad en la crianza, o como dice la palabra. Y en realidad nuestro ordenamiento jurídico de larga data ya tiene regulados estos aspectos y los tenía, por lo menos a mi criterio, siempre estuvo muy bien regulado. Estoy hablando del Código Civil, del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es del año 2004, que además está apoyado en la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 89, o sea que esto tiene mucho tiempo. Y la verdad es que el concepto de corresponsabilidad está naturalmente en el sentido de la patria potestad, definida en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento, como ese deber de los padres. En realidad la patria potestad originalmente siempre se tomó como un poder, básicamente, en el origen del término jurídicamente hablando en el derecho romano, pero lo cierto es que hoy todos tenemos claro, y sobre todo a partir de la Convención, que se trata más de obligaciones y deberes para con nuestros niños y adolescentes que otra cosa. Y ahí ya está establecido esta obligación de ambos padres justamente en el cuidado, protección y en todo lo que tenga que ver con el desarrollo psicoemocional de los niños y adolescentes a lo largo de su vida y hasta que llegan a la mayoría de edad. Ya hay una corresponsabilidad establecida. Eso siempre estuvo claro y no se requiere un proyecto de ley para establecerlo. De hecho, hay un delito que se llama omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y tiene que ver justamente con la falta de cuidado de los padres respecto de los niños. Lo cierto es que también alguna confusión hay respecto a los conceptos, porque en otros países se maneja el concepto de guarda como custodia, que en nuestro derecho en general se habla de tenencia, por eso tenencia compartida. La verdad es que la guarda en nuestro ordenamiento se divide en dos conceptos, la guarda jurídica de la guarda material. La guarda jurídica siempre fue compartida y seguirá siendo compartida. La guarda jurídica es este deber de cuidado, acompañamiento, también derechos que tienen los padres respecto de la crianza de sus hijos. Pero la guarda jurídica siempre fue compartida. Claro, pero acá estamos hablando de casos cuando hay divorcios, cuando no hay acuerdo. Perfecto. ¿No? Y cuando hay divorcio se establecía que la guarda será compartida, principio básico. Nadie podía desligarse de su responsabilidad como padre. Y la guarda material, que sí se conoce más como tenencia, en Uruguay se llama custodia, tal vez en Argentina sí, pero en Uruguay se le denomina tenencia. La tenencia siempre hubo que definirla. Y nuestro sistema, el artículo 34 del propio Código de la Niñez y Adolescencia, dice con absoluta claridad que lo primero que hay que ver es que si los padres logran tener un acuerdo respecto a la tenencia. Claro. Y si logran tener un acuerdo, eso es lo que va a primar. Porque si hay algo que está en juego es el interés superior del niño. Y si hay, lo mejor que puede pasar es que los padres se pongan de acuerdo. Recién si los padres no se ponen de acuerdo respecto de la tenencia, el propio artículo 34 y el 35 dije, bueno, será el juez el que defina quién está en mejores condiciones, pero no con un criterio a priorístico, no fijando de entrada, y eso la propia Convención de Derechos de Niños lo excluye como un parámetro, diciendo, en principio, esta es la solución legal más conveniente. La solución legal más conveniente es que la tenencia sea compartida. Todos estamos de acuerdo que, y el propio artículo 38 del Código también lo dice, de que el niño mantenga
en lo posible sus lazos familiares con toda la familia, incluso con la familia extendida. Y eso es fundamental. Pero tampoco se pueden establecer soluciones genéricas para situaciones particulares. Por eso la potestad del juez de definir caso a caso cuál es el interés superior del niño. Porque este es un principio, pero es un principio también que nos sirve para interpretar todas las normas jurídicas y para poder decidir en situaciones concretas. Bueno, ¿cuál es el interés superior del niño? Entonces, el primer punto de este proyecto es, ¿era necesario esta regulación? ¿O con nuestro sistema que siempre reguló la patria potestad, la guardia jurídica, la guarda material, las tenencias, las visitas, la pensión alimenticia, todo esto ya está regulado y ya existen criterios para hacer lo que corresponde, que es tomar la decisión en el caso particular y siempre a favor del interés superior del niño y en lo posible teniendo en cuenta la autonomía de la progresiva de la voluntad, que es escuchar la opinión del niño. Porque esta autonomía progresiva de la voluntad significa, está bien, todavía no tiene capacidad de ejercicio, pero en la medida que evoluciona, en la medida que crece y se va a convertir en un adolescente, eventualmente su opinión importa cada vez más y hay que tenerla en cuenta. Juan Raúl, vos conocés perfectamente cuáles son los motivos de los impulsores de este proyecto de ley, que se basa fundamentalmente en que han habido en algunos casos denuncias falsas, que también lo que sucede es que en muchos casos se extienden demasiado los plazos. Todo eso hace que, de ser así, también se provoque un daño en los niños cuando dejan de ver a un padre, a uno de los dos, cuando dejan de ver a los abuelos de esa parte de la familia. Eso es un poco, resumiendo muy a grosso modo, sí, algunos de los argumentos que manejan los impulsores de esta idea. ¿Qué se le puede contestar al respecto? Bueno, eso es correcto, pero no es modificando la legislación que yo voy a solucionar un problema que tenemos de recursos materiales, logísticos y económicos. Es decir, ahí está el segundo aspecto. El primer aspecto, si es necesario, si eventualmente realmente nuestra regulación requería de esta sustitución, parece claro que estaba todo regulado y que hoy con la regulación actual perfectamente es posible fijar un régimen de tenencia compartida y que incluso se fije de común acuerdo. Y pasa en la mayoría de los casos, es decir, las estadísticas indican que la mayoría de las veces los padres logran llegar a un acuerdo. Ahora, el segundo punto que es más complejo, y ahí sí entra a tallar el consultorio jurídico de asistencia a las víctimas que me toca dirigir, porque ahí tenemos un problema con lo que es el principio precautorio y las medidas de protección. Si la duda es frente a una situación de denuncia, incluso denuncia que no puede estar corroborada, acá no se trata de discutir el principio de inocencia. El principio de inocencia se discute en juzgado penal y en sede de fiscalía y en materia penal. Acá se trata de proteger a una de las víctimas más vulnerables de todo el sistema, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Y esa protección incluye a veces la adopción de medidas cautelares que son necesarias y que incluso el propio CNA, en artículos... el Código de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, los mismos artículos que se modifican, o sea, yo quiero modificar el 35 y quiero modificarlo en el sentido de que si hay una denuncia no se interrumpa el régimen de visitas. El tema es cómo hago conjugar esa regulación con otra que está, por ejemplo, en el 124, que dice que si hay una denuncia de violencia sexual o violencia psicológica o lo que fuera, para establecer la revinculación yo necesito dos requisitos. Uno es la conformidad de la víctima, y el segundo es un informe técnico que así lo avale. Entonces vos decís, bueno, tengo dos cosas que están jugando al lado. Uno es el principio precautorio, y lo dice el principio, no está diciendo que es ni culpable ni inocente, está diciendo voy a tomar la precaución de hacer lo más importante, que es proteger, cautelar. ¿Por qué? Porque eventualmente el daño luego se puede volver irreparable. Entonces yo voy a cautelar primero. Entonces es difícil sostener que esos mismos artículos que intentan esto, es decir, no interrumpir las visitas inmediatamente o ver si es posible que se den o que se den incluso con algún familiar o con la asistencia de algún organismo técnico, como puede ser el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial, que es el DAS, que eso incluso ya está regulado también, no es que se necesite regular. Si eso se puede conciliar con el sistema de protección que está en el propio Código de la Niñez y la Adolescencia y en la propia Ley 19.580, que es la Ley de violencia a las mujeres basada en género. ¿Y entonces para quién se está legislando? ¿Para cuántas personas? ¿Cuántos casos se presentan como los que decía Marcelo? Hay un montón de casos, pero aún el problema, vamos a poner que lo que dice Marcelo es cierto, estamos frente a una denuncia falsa, que sería una injusticia. La injusticia no se resuelve modificando todo un marco normativo, porque además, en ese mismo artículo, 124 literales, lo pueden ver, del CNA, se van a dar cuenta que el juez corre una seria responsabilidad
y en el 126 pasa lo mismo, ¿no? Es una seria responsabilidad a la hora de ¿qué? De establecer la revinculación sin apoyarse en informes técnicos que le aseguren que el riesgo cesó o que el riesgo no es tan alto. Incluso esto se va a dar incluso en sedes distintas, porque yo puedo tener este proceso de protección en el juzgado de familia especializado de violencia doméstica y esta otra discusión es estarse en familia común y además habrá una denuncia en fiscalía en la parte penal. O sea, son distintas hipótesis que yo no puedo decir, bueno, esto lo voy a resolver de esta manera, porque podrían entrar hasta en contradicción. Ahora, por supuesto que si hay una denuncia falsa es una injusticia. ¿Y qué hay que tener ahí? Hay que tener todos los elementos materiales, económicos y humanos para que muy rápidamente se pueda convocar audiencia evaluatoria para saber lo que está pasando ahí, para que muy rápidamente pueda tener los informes técnicos que me permitan determinar si es verdad o no es verdad. Sobre todo porque si no es verdad, y me ha pasado y hay informes contradictorios, yo puedo tomar rápidamente la decisión de revincularlos. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es el sistema. El problema es que yo tengo 2 informes contradictorios, el padre no está pudiendo ver a sus hijos y el informe que viene demora 1 año, cualquiera va a sentir que el sistema le está fallando. Pero si fuera al revés, lo mismo. ¿Se mantienen estos artículos? Es que no los toca esos artículos. Ni creo que toque el proyecto de ley no modifica ni el 124, ni el 126, ni toca la 19.580. Por eso digo, va a tener que coexistir un sistema de protección que tiene dispuestas medidas cautelares y que está basada en un principio precautorio fundamental en este tipo de temas, sobre todo con niños, y otro sistema intentando un mandato legal de legislativo de, bueno, trata de mantener las visitas, pero ¿cómo? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles artículos aplico? ¿El 124, el 126 o lo que sería la redacción del artículo 4 del proyecto de ley que tiene media sanción? Yo creo que no es tan simple y que eso hay que articularlo mejor. Y no sé si desde el punto de vista legislativo, para mí esa normativa siempre me pareció muy útil, por lo menos en el consultorio. Nos parece muy útil. A veces nosotros no logramos obtener medidas rápidamente en penal, porque en penal, sin formalizar, las medidas que se pueden adoptar son muy pocas. Claro. Entonces uno termina recurriendo al juzgado de familia especializado con situaciones graves, donde el 117 del CNA, del Código, nos ayuda a tomar medidas inmediatas, porque tenemos niños y adolescentes con derechos vulnerados y a ese juzgado recurrimos. Y si uno va a los informes del CIPIAF, que todo el mundo conoce porque es el sistema integral de protección de violencia contra los niños, y uno se va a dar cuenta que la mayor cantidad de porcentajes de situaciones de violencia hacia niños son intrafamiliares. Entonces, y eso le pasa al consultorio también. Entonces, no son datos que podemos omitir y pensar, no, este sistema de protección hace agua legislativamente. En todo caso, hace agua como sistema en base a los recursos humanos y materiales que tiene. Pues si los técnicos están saturados, no es un problema legislativo, claramente. Concretamente, ¿cuáles son los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes si de aprobarse este proyecto, sobre todo en los artículos 4 y 6? Lo que más me preocupa es que eventualmente se mantenga, o sea, se produzca una revinculación o se mantenga un vínculo en una situación que está siendo investigada. Exacto. Y se deje de aplicar esto que yo le decía, que es el principio precautorio, ¿no? La cautela. La cautela es decir, bueno, yo necesito que esto avance lo más rápido que se pueda, claro. Todos de acuerdo. Porque eso lo más rápido, ¿por quién? Por quien está siendo investigado, que si no es verdad tiene todo el derecho del mundo a que rápidamente se resuelva, pero también por las eventuales víctimas que tenemos ahí, porque si es verdad, rápidamente se requiere llegar a una solución. Entonces, la duda y la gran preocupación es, esto genere que tal vez un juez revincule o permita el vínculo entre, por ejemplo, un abusador y su víctima, lo cual sería realmente dañino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la confianza en el propio sistema. Porque nosotros lo que vemos con las víctimas en el consultorio es que muchas veces descreen del sistema. Y ojo que me pongo el saco también, porque cuando fallamos nosotros y no podemos dar una respuesta, nosotros somos parte del sistema. Claro. La víctima no vea, este es el consultorio, esto es de fiscalía, esto es de poder judicial. Aunque uno trata de hacer lo mejor posible, cuando el sistema falla, para la víctima falla el sistema. Y termina desconfiando del sistema. Y eso incluso puede llevar a que una persona decida, no hago la denuncia o no sigo con este trámite porque no me están cuidando. Y eso son cosas que nosotros tratamos de evitar y tratamos de generar que cuando uno recorre este camino, la victimización secundaria, esa propia de vincularte con el sistema, sea lo menos posible, como es tan simple. Claro, Juan Raúl, ¿le llegan a ustedes, porque uno parece que ve afuera que se dan más casos o se habla mucho más de este tema de
de derechos violentados para la infancia, ¿no? ¿Ustedes han notado, por ejemplo, en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho un incremento de estas denuncias, de estos casos? Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención. El consultorio empezó a trabajar en el 2017. Entraba en vigencia el nuevo código, la facultad hacía algo que era realmente una novedad desde el punto de vista educativo incluso y de extensión, porque los consultorios de la facultad siempre trataron de otras materias. Nunca asistimos víctimas y nunca hicimos que los alumnos tuvieran práctica penal previo a egresar. Entonces la verdad que era toda una novedad que estaba muy vinculada a la modificación del sistema procesal penal. Pasamos del inquisitivo al acusatorio y la verdad es que empezamos con muchos casos del Código del 80 y muchos eran homicidios sin aclarar, rapiñas, etc. Sin embargo, hubo una evolución que nos llamó muchísimo la atención y a medida que pasó el tiempo, 2018, 2019, 2020, empezaron a aumentar los casos que recibíamos de violencia sexual o de género e incluso lo que tenía que ver con niños, niñas y adolescentes. Al punto que en algún momento cuando cerramos nuestro año de consultas, tenemos más de 100 por año, vimos que en los últimos años cerca del 70% estaban vinculados a delitos sexuales. Estoy sacando la Operación Océano o la situación de llamada Varones del Carnaval o causas que son como muy grandes y muy conocidas. Hay un montón de casos que no tienen ninguna trascendencia pública, pero que son claramente investigaciones sobre delitos sexuales. ¿Qué porcentaje manejaste, perdón? Casi el 70%. Wow. Es decir, trabajamos ahora menos con situaciones de homicidios, rapiñas, estafas. Bueno, ahora hay muchas estafas, pero digo, sobre todo informática. Sí. Pero digo, más allá de que siguen llegando consultas de todo tipo, cuando atendemos en el consultorio un día de clase normal, 4 consultas, 3 son consultas sobre delitos sexuales o de violencia de género o doméstica. Y una es un caso de otra materia. Y de hecho generó hasta una especialización, porque no es lo mismo investigar y tampoco es lo mismo litigar en delitos sexuales o de género que en otro tipo de delito, ¿no? Básicamente, con un agravante, generalmente hay pocos abreviados en estos tipos de delitos. El consultorio tiene la ventaja de que puede ver los pocos juicios orales que hay, los puede ver, porque tratándose de homicidios muy especialmente agravados no hay abreviados, pero tratándose de delitos sexuales generalmente tampoco hay abreviados, porque la asunción de responsabilidad no es algo habitual, no es algo que venga, asumo la responsabilidad. Y ese aumento de casos, perdóname que te corte, ¿tiene que ver con quizás el corte de población que ustedes atienden? Bueno, nosotros atendemos población muy vulnerable, eso es verdad, pero no sé si tiene que ver con eso, porque en realidad las situaciones de la Operación Océano no necesariamente hablamos de vulnerabilidad socioeconómica. Claro, o por lo menos no bien marcado como los típicos casos de consultorio. Si pienso, muchas son personas que realmente no tenían recursos para pagar un abogado particular, que eso es lo importante para que venga al consultorio. Creo que es algo que atraviesa a toda la sociedad. Yo creo que tiene mucho que ver el cambio de sistema y esto que hablamos hoy de la protección de las víctimas cuando se relaciona con el sistema de administración de justicia. Ya pasamos de un sistema que no las protegía, que revictimizaba, que tenía que declarar 60 veces lo mismo, primero en la policía, después en el juzgado, otra vez en la policía, a un sistema que cuida a la víctima, que efectivamente intenta que haya una sola declaración, que esta declaración sea modalidad anticipada, que no tenga que compartir la sala ni con el receptor, ni con el abogado del imputado, ni con el imputado, que se discuta el pliego de forma previa y que realmente haya una seria discusión de qué es que se le va a preguntar, que tenga un acompañante emocional, que haya empezado a funcionar como funciona hoy la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación acompañando a las víctimas. El hecho de la propia ley 1980 que establece otra serie de garantías importantes, yo creo que tal vez lo que tenemos es un mejor marco jurídico de protección que permite que efectivamente las personas puedan denunciar con... nunca va a estar 100% tranquila, pero por lo menos con un poco más de seguridad de que hay, primero, posibilidad de que su denuncia tenga éxito, porque no necesariamente es así. Claro. La gente cree que las tasas de aclaración son altísimas y que todas las personas denunciadas terminan condenadas, y eso no es verdad, ni para homicidios ni para delitos sexuales, que la investigación es bien compleja. Pero no es lo mismo el hecho de poder hacer la denuncia con estos mecanismos de protección que con los anteriores. Y eso es un poco lo que uno está cuidando, o lo que uno intenta compartir desde la experiencia del consultorio. Cuidamos un sistema de protección, un sistema de protección que tal vez entre el sistema y la información, porque no es lo mismo, hoy hay muchísima más información, está mucho más democratizada la información en estos temas, por suerte, porque la prevención
es muy importante en estos temas y eso tiene que ver con la educación y la información que le está llegando, sobre todo a los niños y adolescentes, ¿no? Incluso a los operadores. La última consultoría que yo hice para UNICEF hablando de estos temas, la hicimos no para abogados. UNICEF llamó para, bueno, vamos a dictarle el curso a otros operadores. ¿Qué pasa con otros operadores del sistema que toman contacto con este tipo de situaciones? ¿Están preparados para hacer el trámite correcto, para hacer la denuncia, para acompañar? Porque puede ser cualquiera, puede ser una maestra, puede ser un operador del sistema de salud, puede ser... No sabemos. De hecho, las develaciones en delitos sexuales, sobre todo, aparecen en cualquiera de estos ámbitos. Nosotros tenemos casos en consultorio que básicamente la develación es con la doctora que estaba atendiendo en urgencia. Entonces, esa persona está preparada, ¿no? Y la información, así, al democratizarse, al llegar a todos lados, junto con el sistema, tal vez permita esta cantidad de denuncias que también se ve en los propios números de la Fiscalía General de la Nación. Si uno va a la Fiscalía de Delitos Sexuales, va a ver que el volumen de trabajo llama poderosamente la atención. Increíble. Ha quedado claro que la solución para los problemas que establecen los impulsores de este proyecto no pasan por lo que ellos escribieron o está escrito en el proyecto, sino que debería pasar por otro lado, que los riesgos de cualquier manera son importantes para los niños y los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Siguen estando esos riesgos de poder mantener contacto con padre o madre abusadores o violentos, y no es por ahí donde se debería solucionar, aunque, de acuerdo a cómo están las cosas, también existe el riesgo de que un padre o una madre injustamente se vea alejado de sus hijos. Sin duda, pero aún aprobándose el proyecto que tiene media sanción, si no se establecen los recursos logísticos, económicos, materiales y humanos para que eso suceda, no se van a cortar los tiempos. No da más garantías, claro, digamos. Si se aprueba la ley no hay más garantías para lo que están buscando. El juez va a seguir sintiendo esa responsabilidad enorme de decir, revinculo, mantengo las visitas, y si yo soy juez y tengo otro artículo como el que hoy te comentaba, el 124, que establece dos requisitos fundamentales en la ley, el consentimiento de la víctima y el informe técnico favorable, y no los tengo. Claro. La responsabilidad va a ser grande. Entonces, si no logramos dotar de recursos humanos y materiales a un sistema que los necesita, podemos aprobar muchas leyes, pero no vamos a dar con los tiempos. Claro. Tiempos que son, en materia de justicia, fundamentales. Para cualquier parte, denunciado, denunciante y técnico, porque supongo que los técnicos quieren hacer, estoy seguro que los técnicos quieren hacer su trabajo con la mayor responsabilidad posible, pero no es lo mismo que yo tenga 60 carpetas para informar que 10, esa es la realidad. Bien, le agradecemos al doctor Williman por esto, y estaba tratando de ver, porque es hoy a las 18 el proyecto de ley de corresponsabilidad de la crianza, 18:30 en la sala Acuña de Figueroa, allí en el anexo del Palacio Legislativo. Van a estar Carolina Camilo, la doctora Magdalena García, Ana Lima, Andrea Tuana y Juan Raúl Williman. Gracias. No, a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Muchísimas gracias, doctor, y nos vamos a una pausa.